Hola canal, mi nombre es Martín y esta es mi historia. Llevo más de 25 años manejando tráiler por las carreteras del norte de México. Desde que era aprendiz, me enseñaron que lo más importante no es la velocidad, sino el respeto al camino. La carretera no perdona, me decían, y con los años entendí que no se referían solo a los accidentes o a los frenos que fallan. Hay algo más en esas rutas, algo que se esconde entre la neblina, esperando a los que manejamos solos durante horas. Fue en octubre de hace 5 años, en la ruta Durango-Mazatlán, justo antes del Espinazo del Diablo. Había salido de Gómez Palacio con una carga de piezas de acero rumbo al puerto. Mi horario se atrasó por un problema con los papeles de la aduana, así que terminé entrando a la sierra de noche. Ese tramo siempre me ha puesto nervioso. Las curvas son traicioneras, el clima cambia de un minuto a otro y el precipicio está a un par de metros del acotamiento. A esa hora, el cielo estaba cubierto y no había luna. Solo mis faros cortando la oscuridad. Llevaba la radio prendida, con música norteña bajita para no dormirme. El aire acondicionado fallaba, así que abrí un poco la ventanilla. El olor a pino mojado llenó la cabina. Todo iba normal hasta que pasé por un tramo sin señalamientos. El camino empezó a sentirse distinto, como si las llantas pisaran asfalto viejo. La radio se llenó de interferencia. Giré el dial, pero todas las estaciones estaban muertas, solo estática. Fue entonces cuando sentí un cambio en el aire, una especie de vacío, como si la montaña absorbiera el sonido del motor. El reloj marcaba las 2:13 cuando lo vi. A la orilla del camino, bajo la luz amarilla de un poste viejo, se distinguía una figura caminando en sentido contrario. Parecía un hombre alto, envuelto en un impermeable negro, sosteniendo una lámpara encendida. Iba a pie, despacio, sin voltear. Frené por instinto. A esas horas no es común ver a nadie en ese tramo. Bajé la velocidad y acerqué el tráiler. Le bajé el vidrio y le grité: «Oiga, ¿está bien? ¿Necesita aventón?». El hombre se detuvo. No giró del todo, solo ladeó la cabeza, como si escuchara con dificultad. La lámpara que traía se apagó de golpe. Lo único que pude distinguir fue su silueta negra, recortada por mis faros. Entonces habló. Su voz era profunda, como si viniera desde dentro de un tubo metálico. «Ya no sigas por este camino, todavía no es tu hora». El tono fue tan frío que me congeló la sangre. Quise responder, pero la garganta se me cerró. El hombre dio un paso hacia adelante y levantó la mano, apuntando hacia el barranco. Lo que vi me paralizó, la mano no era humana. Era larga, delgada, casi traslúcida, como si los huesos se marcaran por debajo de una piel que no era piel. Pisé el acelerador y salí disparado, sin mirar atrás. Los kilómetros siguientes fueron una pesadilla. El aire dentro de la cabina se volvió pesado. Las luces del tablero comenzaron a parpadear y el motor empezó a perder potencia. Pensé que se había dañado el alternador, así que me orillé en una curva ancha para revisar. Apagué el motor, bajé con la linterna y abrí el cofre. Todo estaba seco, sin fugas, ni olor a aceite, nada anormal. Fue entonces cuando escuché pasos sobre la grava detrás de mí. No eran pasos rápidos. Eran lentos, pesados, acercándose sin prisa. Me giré con la linterna y no había nadie. De pronto, la luz se reflejó en el parabrisas del tráiler. Y ahí lo vi. En el vidrio se marcaba la silueta de alguien parado justo detrás de mí. Era alta, casi del tamaño del tráiler. Tenía la cabeza inclinada y en el reflejo se distinguían 2 huecos donde deberían estar los ojos. Me quedé petrificado. El reflejo levantó un brazo y apoyó una mano sobre el vidrio. Una voz sonó desde adentro de la cabina. No salía de la radio, ni del teléfono. Era una voz grave, apagada, que dijo mi nombre. Martín, todavía no. No recuerdo cómo subí al camión ni cómo encendí el motor. Solo sé que aceleré con todas mis fuerzas y me lancé cuesta arriba, dejando atrás el reflejo. Durante los siguientes 10 minutos, manejé sin pensar. No sentía las manos, solo escuchaba el golpeteo del motor y el ruido del viento colándose por las rendijas. Hasta que vi las luces de un paradero. Ahí,
Junto al camino, había 2 tráileres estacionados. Me orillé junto a ellos. El cuerpo me temblaba tanto que no podía sostener el vaso de café que me ofreció un colega que estaba ahí. Era un hombre grande, de barba canosa, que parecía conocer bien la zona. Me miró y me dijo: ¿viste algo? No respondí. Él asintió solo, como si mi silencio bastara. No eres el primero. Aquí todos lo hemos visto alguna vez. Algunos se detienen, otros siguen. Los que siguen, desaparecen. Le pregunté quién era esa figura. El hombre encendió un cigarro y miró hacia la oscuridad de la carretera. Dicen que era un trailero, que hace como 20 años se fue al barranco en una noche de tormenta. Lo encontraron con las manos en el volante, los ojos abiertos. Desde entonces, se aparece para advertir a los que manejan solos. No pude dormir esa noche. Me quedé dentro de la cabina con el motor apagado y las luces encendidas. Cada tanto, el viento movía las cortinas y juraba escuchar pasos afuera. Al amanecer, el tablero del camión marcaba algo imposible: el kilometraje estaba en 0. Revisé el GPS y también estaba desconfigurado. Era como si la máquina hubiera olvidado todo el trayecto. Semanas después, al regresar por esa misma ruta, me detuve en el mismo paradero para buscar al colega que me había dado café. Pero el dueño me dijo que ese chofer había desaparecido 2 días antes. Su camión fue hallado vacío, estacionado justo en la curva donde yo había visto a la figura. Dentro encontraron su termo de café todavía tibio y en el parabrisas una mano marcada. El dueño del paradero bajó la voz y dijo que, cuando la grúa levantó el tráiler, los trabajadores sintieron un olor a quemado y vieron humo saliendo del asiento del conductor, aunque el motor estaba apagado. Desde entonces, no vuelvo a cruzar esa carretera de noche. Cuando tengo que hacerlo, espero al amanecer. Pero cada año, en octubre, el tablero de mi tráiler hace algo extraño: a las 3:20 de la madrugada, se reinicia solo. La radio, aunque esté desconectada, enciende por unos segundos y se escucha una voz entre la estática que dice: ya no sigas por este camino. Luego, el kilometraje se queda congelado por horas. Una vez, en un taller de Durango, un mecánico revisó la computadora del camión y me dijo que algo curioso pasaba con la memoria del GPS. En los registros aparecía un punto que no existe en el mapa, un tramo sin coordenadas. Me mostró la pantalla, un espacio gris, sin señal, con una marca que decía kilómetro 0. Desde entonces, me he preguntado si ese punto es donde la carretera se traga a los que siguen manejando sin escuchar la advertencia. Muchos traileros han contado lo mismo. Algunos lo tomaron como una superstición, otros dejaron el oficio. Yo sigo trabajando, pero desde aquella noche, cada vez que veo una silueta caminando en el acotamiento, no me atrevo a frenar. A veces me parece reconocer su figura, la del impermeable negro, avanzando despacio con su lámpara apagada. Dicen que los que lo ven 3 veces, no regresan del 4.º viaje. No sé si sea cierto, pero yo ya lo he visto 2 veces más. Si un día dejo de contestar el radio, sabrán que la carretera me cobró el turno que me debía. Hola canal, mi nombre es Benjamín y esta es mi historia. Soy trailero desde los 19 años y he cruzado el país tantas veces que podría dibujar las carreteras con los ojos cerrados. He visto amaneceres desde la Sierra Tarahumara y dormido bajo el ruido de los camiones en Veracruz, pero lo que viví una noche en la carretera 57, rumbo a Matehuala, me hizo entender que hay caminos que guardan algo más que tierra y asfalto. Era marzo de 2018. Venía de Lázaro Cárdenas con una carga de maquinaria industrial rumbo a Saltillo. Hacía calor durante el día, pero cuando cayó la noche, la temperatura bajó de golpe. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba las montañas al fondo. Tomé café en una gasolinera cerca de San Luis Potosí, revisé las llantas y continué. A esa hora, el tráfico era mínimo. En la radio hablaban de accidentes ocurridos en esa zona, uno tras otro. El locutor decía que en los últimos meses se habían reportado traileros desaparecidos entre los kilómetros 210 y 220. Apagué la radio para no sugestionarme. Esos rumores abundan entre nosotros y la mayoría son exageraciones.
A la altura del kilómetro 214, la carretera se volvió más estrecha. El viento soplaba con fuerza lateral, empujando la caja del tráiler. Manejaba concentrado, con las luces altas encendidas, cuando vi algo a lo lejos. Un camión detenido en el acotamiento, con las intermitentes encendidas. Me orillé para ofrecer ayuda. Es costumbre entre colegas. Me bajé con la lámpara de mano. El tráiler estaba apagado, pero el motor aún estaba tibio. Llamé. Compañero. ¿Todo bien? Silencio. Subí al estribo para mirar dentro de la cabina. La puerta del conductor estaba entreabierta y adentro olía a diésel y tabaco viejo. Había una taza de café tirada y el asiento mojado, como si alguien hubiera derramado agua. No había nadie. Pensé que el chofer habría salido a buscar señal, pero algo me hizo quedarme quieto. Desde la parte trasera del camión venía un sonido constante, un golpeteo leve, como si alguien empujara desde adentro de la caja. Retrocedí un paso. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en voz alta. El golpe se detuvo. Y después, desde dentro, una voz seca respondió. Ayúdame a salir. El corazón se me fue al suelo. La voz no sonaba normal, no tenía tono ni respiración. Era como si alguien hablara con la garganta cerrada. Me acerqué despacio y apunté la linterna a la puerta trasera. No había candado, pero la chapa estaba oxidada. Toqué una vez, y el metal respondió con un crujido. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Empujé la puerta. Lo que vi adentro todavía me persigue. La caja estaba vacía, pero el suelo estaba cubierto de marcas, como si alguien hubiera arrastrado los pies en círculos. En el fondo, una sombra se movía despacio. Creí que era un reflejo, pero la sombra se levantó. Era una figura humana, alta, con la piel gris y los ojos hundidos, como si hubiera pasado años encerrada ahí. Retrocedí aterrado. La figura habló otra vez, con una voz más profunda. Te dije que no volvieras por este camino. Me giré para correr, pero mis piernas no respondieron. La luz de mi linterna parpadeó y se apagó. Todo quedó oscuro. Solo escuchaba su respiración y el sonido del metal crujiendo. No recuerdo cuánto duró. Cuando logré moverme, ya estaba dentro de mi propio camión, con las manos en el volante. El motor estaba encendido y la carretera vacía. El reloj del tablero marcaba las 3:17. Miré el espejo, el otro tráiler ya no estaba. Pensé que había soñado, pero la puerta de mi cabina estaba abierta y mi linterna tirada en el piso, cubierta de polvo rojo, como si la hubiera usado en un lugar subterráneo. Seguí manejando con las manos temblorosas. Quería llegar a un paradero con luz y gente. A los pocos kilómetros, vi un puesto de comida con 2 camiones estacionados. Me detuve. Uno de los choferes, un hombre joven con gorra, se acercó y me ofreció café. Me vio tan pálido que me preguntó si había visto algo. Le conté lo del tráiler detenido, la voz, la sombra. Él bajó la mirada y dijo: eso mismo lo contó otro compañero la semana pasada. Dijo que un chofer se le apareció en la carretera, pidiéndole ayuda. Paró, y después ya no supimos de él. Su camión apareció vacío, igual que el que describes. No pude probar el café. El cuerpo me temblaba. Al día siguiente, en Saltillo, le conté lo ocurrido a mi jefe de logística. Me dijo que el número de serie del camión que vi coincidía con un vehículo reportado como desaparecido desde hacía 6 meses. La empresa lo había dado por perdido. No podía ser. Yo lo había visto, el motor estaba encendido. Esa noche no dormí. Soñé con el golpe del metal y esa voz repitiendo: ayúdame a salir. Los días siguientes, algo raro comenzó a pasar. En las madrugadas, cuando el camión estaba estacionado, el radio se encendía solo y reproducía un zumbido leve, como de alguien respirando cerca del micrófono. A veces se escuchaba una voz que decía: regresa al kilómetro 214. Intenté ignorarlo. Cambié de ruta, pedí viajes cortos. Pero una semana después, mientras revisaba el motor en un taller de Matehuala, el mecánico encontró algo pegado en el chasis, una etiqueta vieja,
con un número de serie impreso, el mismo del tráiler desaparecido. No había explicación posible. A partir de entonces, cada vez que pasaba por ese tramo, el GPS marcaba un desvío inexistente. En la pantalla aparecía una línea que se internaba en el desierto, con la leyenda ruta alternativa. Si la seguías, el mapa se quedaba en blanco. Muchos traileros dejaron de cruzar por ahí. Otros desaparecieron. Algunos dicen que vieron luces rojas flotando en la oscuridad o camiones fantasma con el motor encendido pero sin conductor. Yo me juré no volver. Pero la carretera siempre te pone pruebas. 3 meses después, un viaje urgente me obligó a pasar de nuevo por la 57. Era de madrugada, y aunque el cielo estaba despejado, el ambiente era extraño, pesado. El tramo parecía más largo. Cuando pasé el kilómetro 214, vi otra vez el reflejo de luces intermitentes en el acotamiento. El mismo camión. Esta vez no me detuve. Aceleré sin mirar. Pero en el retrovisor vi algo que me heló el alma, la puerta trasera se abrió sola, y de adentro salió una figura envuelta en sombras, que comenzó a caminar detrás de mí, a paso lento, hasta desaparecer en la oscuridad. Cuando llegué a Saltillo, el jefe me dijo que habían encontrado un cuerpo en ese tramo. Un trailero. Su camión, sin combustible, con la radio encendida. Nadie supo cómo murió, pero en la grabación del CB quedaron registradas sus últimas palabras. Si alguien pasa por el 214, no se detenga. Desde entonces, no uso radio en la noche. Tampoco reviso camiones varados. Y aún así, a veces, cuando paso cerca de Matehuala, el tablero del mío se apaga unos segundos y en el parabrisas se forma una marca de mano, húmeda y helada. Muchos dicen que los traileros desaparecidos siguen conduciendo, atrapados en ese tramo, repitiendo el mismo viaje una y otra vez, buscando a quien los ayude a salir de la caja donde quedaron encerrados. Yo no sé si lo que vi fue real o un reflejo del miedo, pero una cosa sí aprendí, en la carretera hay almas que no están perdidas, solo siguen de ruta. Y cuando te cruzas con ellas, debes seguir manejando. Porque si te detienes, puede que tu tráiler sea el próximo que se quede encendido en el kilómetro 214. Hola canal, mi nombre es Héctor, y esta es mi historia. Soy trailero desde los 21 años. Aprendí en los patios polvorientos de una refresquera, moviendo cajas chicas con rabones viejos y clutch gastado. Con el tiempo me pasé a quinta rueda y después a full, de esos que te vuelven humilde cuando miras por el espejo y ves que traes media vida jalando detrás. He cruzado 1000 veces la 150 de entre Puebla y Veracruz, esas bajadas eternas de las cumbres de Maltrata que han cobrado más vidas de las que uno quiere recordar. Ahí, en esa sierra, una noche me detuvo alguien que ya estaba muerto, y desde entonces no duermo igual. Era finales de noviembre. Venía cargado con varilla desde Tepeaca para descargar en Córdoba a primera hora. Salí tarde del parque porque se atoraron las básculas, nos traían a todos a vuelta de rueda por revisión. Calculé que estaría en la caseta de Esperanza pasada la medianoche y que empezaría la bajada poco después. A los que manejamos de noche nos sostiene el ritual, café negro de termo, una botella de agua, las manos firmes y el freno de motor respirando como animal cansado. Bajé la radio, no me gusta la música cuando voy a entrar en Maltrata. Ese tramo pide silencio. Tomé mi carril, revisé presión de aire, chequé la aguja de temperatura. A la altura del kilómetro 94, la neblina estaba baja y la sierra se sentía contenida, como si tragara el ruido del motor. Entonces vi algo que me pareció normal al principio. Un aviso luminoso de peso y revisión, de esos tráileres de báscula móvil que a veces instala la Guardia Nacional antes de las rampas. Adelante, sobre el acotamiento, había conos naranjas y un pickup blanco con torreta apagada. Un banderero con chaleco reflejante me indicó que redujera. Hice lo que haría cualquiera, frené, metí freno de motor y me pegué al lado derecho para subirme a las placas metálicas de la báscula provisional. El banderero se acercó a mi ventana. Tenía el casco chueco, el chaleco debía de haber sido amarillo hace años, y la cara no sé cómo describirla. No era que estuviera desfigurada, era como si la luz no se le quedara encima, como cuando apuntas la lámpara a una pared húmeda y no rebota nada.
Sus dientes, en cambio, brillaban muy blancos. Golpeó con los nudillos el costado de la cabina y dijo sin levantar la voz: «Pásele, jefe, está pesado». Yo miré mis papeles. Venía dentro del rango, nada excedido. Igual me subí. La computadora de su camioneta tenía una pantalla vieja de fondo verde. Arrojó un ticket por una ranura. Lo tomó y me lo alcanzó por la ventana. Lo que leí me heló: excedente 320 kilogramos. Orden: use rampa de emergencia número 3. No continúe por carriles centrales. Imposible, dije. Vengo calibrado. Él movió la cabeza como quien entiende pero no negocia. Señaló con la palma abierta hacia adelante y luego dibujó un giro con el índice, indicándome el desvío. Rampa 3. Ahorita. No discuta. El de adelante se quedó sin frenos. No había delante de mí ningún camión, o eso creí. La vista de la bajada engaña, entre cortinas de neblina hay sombras que no alcanzas a distinguir. Obedecí. Hice a un lado la irritación profesional y me acomodé para tomar la salida. El banderero dio 3 pasos hacia atrás. Juraría que no dejaba huellas en el pavimento húmedo. La rampa 3 es un lecho de grava que termina en una pendiente corta. Es vieja, sin luces en buen estado, más allá solo hay un talud de tierra y, hacia el fondo, la oscuridad de la barranca. Entré a unos 40. El tráiler se sacudió hasta lo hondo, la grava mordió las llantas y reduje hasta detenerme, un poco chueco, con las manos apretadas al volante. Respiré, solté, volví a respirar. Miré por el espejo, nada detrás. Miré hacia el tronco de la rampa, tampoco. Nadie, ningún elemento de apoyo, ningún pickup blanco siguiéndome. Tomé la lámpara y bajé, enojado, con ganas de reclamar. No había razón para detenerme así. La neblina era densa como vaho de baño. Caminé de regreso al inicio de la rampa. El desvío hacia la carretera principal debía estar a unos 50 metros. Avancé con la lámpara barrida a ras de suelo. Los conos, el pickup, la torreta, el letrero, ya no estaban. Solo quedaba la cinta de asfalto que se perdía, negra, y el eco bajo de mi propia respiración amplificándose en el casco del cerro. Me quedé inmóvil. No oía nada. Ni motores, ni grillos, ni freno de motor ajeno, ni el golpe de un tráiler tragándose la bajada. Era como si toda la sierra contuviera la respiración conmigo. Regresé a la cabina apurado y llamé por radio a un par de compañeros que venían atrás en la ruta. Nadie me respondió. Monté de nuevo, enderecé el full a punta de paciencia, saqué el tráiler del lecho y volví a la incorporación. Tomé otra vez la bajada, ahora con la desconfianza clavada entre los omóplatos. A menos de 1 kilómetro, justo donde comienza la curva larga antes del puente La Estancia, vi las luces rojas de un camión, solo que estaban de lado, raras. Me acerqué. No quise mirar demasiado, pero el cuadro se me tatuó, un Torton volcado, pegado al muro de contención, el chofer todavía con el cinturón puesto y los ojos abiertos, mirando a la nada. Detrás de él, un autobús chocado, sin frente. No había ambulancias. No había sirenas. No había recién ocurrido, era una estampa quieta, imposible, fechada en ninguna parte. Frené, puse intermitentes. Quise bajarme y algo en el estómago me dijo que no. Miré el reloj, marcaba las 2 de la madrugada en punto. Estoy seguro que, en lo que me detuvieron, maniobré y bajé la rampa, pasaron más de 10 minutos. ¿Por qué el reloj no se movió? Apreté los puños. Pisé embrague, metí primera, pasé lento junto a la escena. El camión volcado tenía en la puerta un logo de empresa que no veía desde hace años. La pintura del autobús era de una línea que ya no existe. Mi cabeza intentó la explicación fácil, tal vez eran unidades viejas, recicladas. Pero la mente no miente con el miedo que te obliga a mirar hacia adelante sin pestañear. Llegué al paradero de Nogales con el pulso acelerado. Estaba un compañero de Veracruz, Tomás, calentando tortillas junto a la plancha de un puesto. Me vio pálido y me preguntó si me sentía bien. Le conté lo de la báscula móvil. No me dejó terminar. Se le fue la sangre de la cara, apagó la plancha de un manotazo y dijo:
¿Te marcaron? ¿Qué me? El banderero. Si te paró en la supuesta báscula y te mandó a la rampa, ya te marcó. Tomás me jaló al costado del tráiler, hacia las defensas. Con la lámpara alumbró la defensa delantera. Allí, en el fierro, había una capa delgada de polvillo rojizo como óxido fresco, dibujando una franja. Pasó el dedo y me lo mostró. No era polvo normal, era como un polvo de ladrillo muy fino, húmedo. Ese polvillo no es de aquí, me dijo. Es del camellón viejo que estaba antes de que repavimentaran. El que se quemó en el accidente de hace años. No supe de qué hablaba. Tomás encendió un cigarro con mala mano y me contó, atropellado, mirando al piso más que a mí. Hacía más de una década, me dijo, un operativo de pesaje improvisado se instaló de noche sin cerrar carriles, en plena temporada de neblina. Un tráiler cargado con rollos de acero se quedó sin frenos. El banderero del operativo, un ingeniero joven, con chaleco nuevo, casco blanco que todavía olía a plástico. Salió a la mitad de la vía para intentar detenerlo con el banderín. El tráiler lo arrolló, se llevó la báscula, golpeó a 2 patrullas y terminó estampado con un autobús. Hubo fuego. Se cerró la carretera horas. De aquello, a Tomás, se le quedó grabado un detalle: el jefe de báscula murió abrazado a su bandera roja, como si aún la alzara. Desde entonces, dijo, de noche, cuando la neblina aplana el sonido, aparece el mismo retén, pick-up blanco, conos, aviso. Un banderero te mira sin que la luz se le quede en la cara y te manda a la rampa 3 con cualquier pretexto: excedente, frenos calientes, derrame. Si obedeces, sobrevives a lo que adelante iba a ocurrir. Si no, te toca la escena que nunca llegan a cubrir las ambulancias. ¿Y los que los ven? Pregunté. Tomás se encogió de hombros. Algunos no vuelven a pasar de noche. Otros, desaparecen. Como si la rampa les cobrara el favor en otra vuelta. Dormí mal esa madrugada, en cabina, con los cinturones cruzados por encima del pecho, como abrazándome. Al amanecer descargué en Córdoba y me fui directo a preguntar en Capufe por el supuesto operativo. Los que estaban no sabían o no querían hablar. Uno de mantenimiento, ya mayor, me contó a medias, como con miedo de nombrar, si hubo un incendio, si murió gente, si había una báscula móvil, si había un banderero muy joven, si usaba casco blanco, y si la rampa 3 salvó a varios. Desde entonces, cuando la neblina está a flor de piso, mejor cerramos, pero a veces la sierra decide sola. No quería creer. Me regresé por la libre hasta Orizaba para calmar la cabeza. Por días no tomé viajes nocturnos. Mi esposa dice que me despertaba diciendo rampa, rampa, con la mano al aire como si señalara. Puse aire acondicionado en la habitación, necesitaba escuchar el susurro de una máquina para no quedarme atrapado en el silencio acolchado de la sierra. Un par de semanas después, tuve que volver a cruzar de noche. No siempre hay opción. A esa hora, los patios descargan y los papeles te empujan a la carretera. Entré a la bajada a eso de las 2 de la madrugada. Freno de motor, luces bajas para que la neblina no me rebotara directo a la cara. Kilómetro 94, 95, 96. No había nadie. Y entonces, como si hubiera estado siempre ahí, reapareció el retén. Los conos parecían más nuevos. El letrero brillaba con pulso parejo. El pick-up blanco, impecable. El banderero, inmóvil, con el banderín caído, mirando en dirección al vacío. Frené. No sé si por obediencia o por terror. Luego apreté los dientes y seguí derecho. Hoy no, pensé, hoy no me vas a sacar. Pasé frente al hombre y, por una locura breve, giré el rostro para verle la cara. No tenía nada donde deberían estar los ojos. Solo 2 sombras idénticas a la noche, sin brillo, sin lágrima, sin pupila. Aún así supe que me miraba. Y supe, con esa certeza que no viene de pensar. Que no estaba enojado, estaba deseándome suerte como se le desea a alguien que no entiende que viene el golpe. 100 metros adelante, un rugido grave, como de avalancha. No era trueno. Era un tráiler sin frenos comiéndose la bajada con todo. Lo vi por el espejo, luces descontroladas, cajas serpenteando, chispas.
Alcancé a pegarme al muro y a meterme a la rampa 8, la más próxima, esa que casi nadie usa porque está corta y termina feo. El otro tráiler pasó como bala en el carril de baja. Detrás de él, un autobús. No chocaron conmigo por milagro. Más adelante los perdí en la niebla. Me quedé dentro de la cabina con las manos clavadas al volante. No supe cuánto tiempo pasó. Miré el reloj. 2 de la madrugada en punto. Otra vez. El radio del tablero se encendió solo. Se escuchó estática, luego un soplo ahogado, y la misma voz que recuerdo desde la primera vez, como salida del fondo de una caja metálica, rampa 3. Después, silencio. Bajé del camión con las piernas de alambre. Caminé hasta la huella de entrada a la rampa y apunté la lámpara al suelo. Allí estaban, clarísimas, 2 marcas de botas con la punta hacia mí y el talón apenas impreso, como si quien pisó no pesara casi nada. Encima, sobre un matorral al ras, un jirón rojo agarrado a una rama. Lo tomé. No era tela moderna. Se deshizo en mis dedos como polvo de ladrillo que estuvo al fuego. Me juré que esa iba a ser la última noche que lo vería. Pero la carretera, ya lo dije, no negocia con juramentos. Semanas después, en un patio de Nogales, un guardia de seguridad me llamó aparte. Tenía la bocina del radio pegada al hombro, muy serio. Me mostró en su celular un video tomado por un compañero desde la cuneta del kilómetro 95. Era una tarde vieja, se notaba por el color de la imagen, quizá grabada con un teléfono de hace años. Un operativo de báscula, con los mal puestos, gente sin casco corriendo. Un pickup blanco. Un banderero joven con chaleco nuevo, bandera roja en alto. Un tráiler sin frenos bajando como bestia. Y el instante imposible, el banderero da un paso adelante, no se quita, alza la bandera con fuerza, como si pudiera detener el hierro con voluntad. La pantalla vibra. Se corta. Lo que sigue no lo filmaron. Lo que sigue se repite cada vez que hay neblina densa, el retén es una herida que no cierra. La resolución de mi historia llegó un lunes, cuando me animé a presentar un reporte formal a la Guardia Nacional Carreteras. Lo hice con vergüenza, como quien habla de algo que no debe mencionarse si quiere conservar la chamba. Un comandante joven me escuchó sin burlarse. Me dijo que oficialmente ahí ya no se montan retenes nocturnos de pesaje, que las básculas móviles se usan de día y con cierre parcial. Me pidió que lo acompañara a revisar el área con 2 patrullas. Lo hicimos al anochecer. El KM-94 parecía cualquier tramo. Ni rastros de llantas, ni marcas de conos. Al pasar por la entrada de la rampa 3, el comandante frenó a voluntad y me dijo, aquí se nos revientan los novatos. La tomas o te vas a la 8. Pero de noche es otra cosa. Si un banderero te manda a rampa, ve. Esa noche, al volver solo, quise despedirme. No sé de quién ni por qué. Detuve el tráiler junto a la rampa 3, apagué luces, abrí la ventana y dije al aire, gracias. El aire no contestó. Contestó el tablero, con una aguja que subió 1 milímetro y volvió. Contestó el espejo pequeño de la puerta, empañándose con un óvalo, como si alguien hubiera acercado una frente. Y contestó el suelo, con el crujido de la grava hundiéndose un segundo, como si un pie invisible probara el peso antes de dar el paso. Ahí comprendí el sentido, el banderero no asusta. No busca llevarse a nadie. Repite su trabajo. Evita que la bajada sume más muertos. Te marca para que sobrevivas, aunque adelante no entiendas el motivo. Por eso, cuando te detiene, el tiempo se queda en 2 de la madrugada. Por eso el polvo rojo que no pertenece al pavimento nuevo. Por eso el pickup que no deja aceite donde debería. Esa es la resolución de lo que viví, no fue un engaño, fue una advertencia. Una vida que ya no está, deteniendo a otras para que sigan. ¿Y por qué el título de este video habla de traileros que desaparecieron? Porque, aunque el banderero salva, la sierra cobra con otro tipo de peaje, marca a los que vieron y entendieron. No todos, pero a algunos nos jala la ruta otra vez, como si debiéramos devolver el favor. A los meses de mi último encuentro, mi mujer recibió una llamada a las 2:05 de la madrugada. Era mi número.
Ella contestó y solo escuchó respiración, una estática leve y una palabra, rampa. El teléfono marcó mi ubicación, kilómetro 94, ahí mismo. Mi esposa dice que me fui solo. Yo digo que quizás salí a agradecer de nuevo. Lo cierto es que, si están oyendo esto, es porque dejé mi testimonio grabado en la memoria del radio CB y un compañero lo descargó para ustedes. No sé cuándo escucharás esta historia, canal. Solo te pido que si algún trailero mira la pantalla de su tablero en maltrata y la hora no avanza, obedezca la bandera que no ondea. Métete a la rampa. Respira. Espera. Vuelve a tomar el carril cuando el pecho te lo permita. Si ves polvo rojo en la defensa, no lo limpies esa noche, es un recordatorio de que alguien se paró delante de ti con una bandera para detener lo que a ti te habría detenido para siempre. Hay carreteras que enseñan con golpes. Esta enseña con fantasmas que trabajan horas extra. Yo soy Héctor. Y si alguna vez me cruzas en madrugada, en cualquier bajada del país, y me ves pegado a la rampa, no me toques el claxon para apurarme. Puede que no esté solo. Hola canal, mi nombre es Saúl, y esta es mi historia. He sido trailero casi toda mi vida. Empecé joven, con mi papá, que también fue chofer de carga. Él solía decirme, la carretera es como el mar, si la respetas, te deja pasar, pero si le faltas, te hunde. Nunca lo tomé tan en serio hasta que me tocó vivir algo que me hizo entender que hay rutas donde los muertos también viajan. Fue en el año 2020, en plena pandemia. Casi no había tráfico, los retenes estaban vacíos y la noche se sentía más sola de lo normal. Venía desde Guadalajara rumbo a Ciudad Juárez, por la libre, con una carga de autopartes. Me gustaba manejar de noche porque las casetas estaban despejadas, pero esa madrugada, al pasar por el tramo entre Jiménez y Camargo, algo en el ambiente cambió. El reloj marcaba las 2:45. La luna estaba cubierta y el cielo completamente negro. Apenas se alcanzaba a ver las líneas del pavimento. En ese tramo hay una curva conocida como la Herradura, famosa por los accidentes. Al entrar en ella, vi algo que me hizo bajar la velocidad. A la orilla del camino, había un tráiler detenido con las luces intermitentes. Era común ver compañeros con fallas, así que reduje y me acerqué. Cuando pasé junto a la cabina, noté que la puerta estaba abierta y que había un hombre sentado en el estribo, con la cabeza agachada. Tenía puesto el uniforme azul de transporte pesado, con el logo de una empresa que reconocí, Transméxico Norte. Frené unos metros adelante, puse las luces de emergencia y bajé. El aire estaba helado, más frío de lo normal. Caminé hacia él. ¿Todo bien, colega?, le dije. El hombre levantó la cabeza lentamente. Tenía la piel pálida, los ojos hundidos y los labios casi morados. Me miró fijo y sonrió con una calma que me descolocó. Se me calentó el motor, dijo, con una voz seca. ¿Necesita agua o que le eche una mano? Ofrecí. No. Ya no hace falta. Su respuesta me sacó de onda. Me asomé a la cabina y vi que el tablero estaba encendido, pero el motor apagado. Todo olía a humo viejo, a metal quemado. En el asiento del copiloto había una botella de agua medio vacía y un radio CB antiguo. Me dio mala espina y preferí no insistir. Bueno, colega, cualquier cosa me marca, dije, y empecé a alejarme. Pero él habló de nuevo, más fuerte. ¿Sabe lo que hay en esa curva? Me giré. ¿Cuál curva?, pregunté. Señaló hacia adelante, donde el camino se perdía entre la oscuridad. Ahí, justo antes del puente. Hay algo que siempre espera. Su tono fue tan serio que me recorrió un escalofrío. No supe qué decirle. Subí al tráiler y continué. Al poco rato, el olor a quemado empezó a llenar la cabina. Miré el tablero, pero todo estaba normal. Revisé los espejos y vi que, a lo lejos, el tráiler del colega seguía ahí, con las intermitentes parpadeando. Seguí avanzando. La curva de la que me habló apareció pronto. Es larga, con una pendiente ligera. Manejaba a 60 cuando, de pronto, vi algo cruzar la carretera. No era un animal, era una figura humana, descalza, caminando despacio,
justo frente a mí. Pisé el freno con fuerza. El tráiler chirrió, se ladeó un poco y se detuvo a escasos metros de esa sombra. Levanté la vista y vi claramente a una mujer, de cabello largo, con un vestido gris cubierto de lodo. Me miró un instante y desapareció. Me quedé inmóvil. Entonces la radio, que estaba apagada, emitió un sonido. Primero estática y luego una voz. Saúl, regresa. Esa voz no era la mía. Era la del hombre del tráiler azul. El corazón me golpeaba el pecho. Quise moverme, pero algo me hizo mirar el retrovisor. Atrás, a unos metros, venía otro tráiler, sin luces. Se acercaba rápido, directo hacia mí. Toqué el claxon con desesperación, pero el otro vehículo no redujo. Solo vi un resplandor blanco, un impacto seco y después, oscuridad. Desperté segundos o minutos después. El tráiler estaba detenido, sin un solo rasguño. No había nadie más en la carretera. Me bajé tambaleando y caminé unos metros. No había señales de choque, ni de otro vehículo, ni de luces lejanas. Pensé que había alucinado. Subí de nuevo y arranqué. Unos 10 minutos después, llegué a una gasolinera que conozco bien. Me estacioné para tomar aire. El despachador me vio llegar pálido. Le conté lo que había pasado. Él frunció el ceño y dijo algo que me heló. ¿El tráiler azul con logo de Transméxico Norte? Ese se quemó hace 5 años, justo en la herradura. El chofer murió ahí, atrapado. Lo encontraron sentado en el estribo, con la puerta abierta. No supe qué responder. Me quedé helado. El hombre siguió hablando. Desde entonces, los que pasan de noche dicen que el chofer sigue ahí, advirtiendo a los que vienen de bajada. Dicen que si lo ignoras, ves a una mujer en la curva y luego te topas con un tráiler fantasma. La piel se me erizó. No podía procesar lo que escuchaba. Le agradecí y salí sin mirar atrás. Durante semanas no quise volver a pasar por ese tramo. Pero hace unos meses, me tocó hacerlo de nuevo, con otra carga. Era de noche. El reloj marcaba exactamente las 2:45. El aire olía a humo. Y ahí estaba. El tráiler azul, detenido, con las luces intermitentes encendidas. Esta vez no me detuve. Pasé de largo, mirando fijo hacia adelante. Pero, justo al pasar junto a la cabina, vi al chofer de nuevo, con la cabeza inclinada. Cuando levantó la vista, me sonrió. La radio volvió a encenderse sola. Escuché su voz decir: gracias por escucharme aquella noche. Y después, silencio. Llegué a Juárez con las manos temblando. Desde entonces, cada año, en la misma fecha, el GPS del camión se desconfigura justo en la zona de la herradura. Marca la velocidad en 0 y la hora en 2:45. Hay compañeros que aseguran haber visto al hombre azul, otros que escucharon su voz en el CB. Y unos cuantos desaparecieron después de contarlo. Yo sigo manejando, pero cuando paso por ese tramo, bajo la velocidad, miro el asiento del copiloto y susurro: tranquilo, colega. Ya pasamos la curva. No sé si me escucha. Pero cada vez que lo hago, el tablero deja de parpadear y el olor a humo desaparece. Tal vez algunos muertos siguen trabajando, ayudando a que los vivos no terminen como ellos. Hola canal, mi nombre es Rubén y esta es mi historia. Tengo 48 años y llevo más de la mitad de mi vida arriba de un tráiler. Empecé a los 19, siguiendo los pasos de mi tío, que fue chofer toda su vida. Me enseñó las rutas del norte, los puntos donde dormir y las trampas del camino. Pero también me habló de lo que no se ve, de los fantasmas que, según él, caminan junto a los faros cuando cae la madrugada. Siempre pensé que exageraba. Hasta que me tocó verlo con mis propios ojos. Era julio del 2021. Venía desde Monterrey con destino a Chihuahua, transportando cemento. Era un viaje rutinario, una de esas rutas que conoces de memoria y crees que no pueden sorprenderte. Tomé la autopista libre, bordeando el desierto, con el aire caliente entrando por la ventana. El reloj marcaba la 1:40.
La noche estaba clara. Ni nubes ni luna, solo las estrellas y la línea blanca del camino. Manejaba con la radio apagada, me gusta escuchar el motor. Pero a la altura del kilómetro 162 sentí algo extraño, una vibración leve, como si las llantas traseras rozaran con algo. Reduje la velocidad y me orillé. Bajé con la linterna y revisé la caja. Todo estaba en orden. Cuando subí de nuevo, vi algo que no estaba ahí antes. En el asiento del copiloto había una gorra gris, vieja, empolvada, con el logo de una empresa que conocía, Transportes del Norte 2003. La tomé con cuidado, convencido de que alguien me estaba jugando una broma. Pero el olor que despedía me heló la piel, olía a humo y aceite quemado. Intenté reírme de los nervios, tiré la gorra al suelo de la cabina y arranqué. A los pocos metros, la radio, que seguía apagada, empezó a emitir un zumbido. Una voz grave, apenas audible, dijo algo que me hizo sudar frío. No sigas derecho. Pegué un frenón. Miré a todos lados, pero la carretera estaba vacía. Avancé despacio, con los nervios a flor de piel. La voz volvió a sonar, esta vez más clara. Regrésate. ¿Quién habla? Grité, con la garganta cerrada. Silencio. Apagué el motor. Abrí la puerta, bajé y miré alrededor. El aire estaba quieto. El desierto no se mueve, pero esa noche juraría que el suelo vibraba. Le apunté con la linterna al frente y vi algo que me heló. Sobre el asfalto, a unos 50 metros, había huellas de botas. No de auto, no de animal, huellas humanas, frescas, marcadas con polvo. Seguí las marcas un par de metros, hasta que se perdieron entre la tierra. Cuando regresé al tráiler, la gorra ya no estaba. Subí con el corazón acelerado, y noté que el vidrio del copiloto estaba empañado, con una frase escrita desde adentro. No era tu turno. Quise borrar las letras, pero la superficie estaba seca. Ni una gota de humedad. Encendí el motor y arranqué sin mirar atrás. Unos 20 minutos después, al tomar una curva abierta, vi un destello a lo lejos, algo brillaba en la oscuridad, como si alguien usara un espejo para hacer señales. Reduje la velocidad. El reflejo se movió, desapareció, y luego volvió a aparecer. Lo seguí, sin pensar, hasta que me di cuenta de que estaba fuera de la autopista. Había tomado un camino de terracería. Apagué el motor y me bajé. Lo que vi frente a mí fue un tráiler volcado, completamente calcinado. La cabina era una masa negra de metal retorcido. En el costado se alcanzaban a leer las letras casi borradas, Transportes del Norte 2003. Me quedé sin aire. El viento sopló fuerte, levantando el polvo. Y entre el ruido, escuché pasos. No venían de atrás ni de los lados. Venían de dentro del tráiler quemado. Me quedé helado. Una sombra se levantó entre los restos, se acercó tambaleante hacia mí. Alcancé a distinguir el rostro, un hombre joven, con la piel gris y las manos ennegrecidas por el hollín. Llevaba la misma gorra que encontré en mi cabina. Gracias por detenerte, dijo con voz débil. Nadie lo hace. No supe qué responder. Di un paso atrás. El hombre alzó la mirada. Sus ojos estaban vacíos, como vidrio sin reflejo. Perdí el control aquí, dijo. Me dormí. Hace años. La garganta se me cerró. Sentí el impulso de correr, pero las piernas no reaccionaban. Él siguió hablando, con calma, como si solo quisiera que lo escuchara. Todos los que cruzan de noche ven la luz. Piensan que es auxilio. Pero es mi faro, el que sigue prendido. El olor a humo se hizo insoportable. La figura se desvaneció, como si se disolviera en el aire. Solo quedó el sonido de la brisa moviendo la chapa del tráiler quemado. Regresé al mío con las manos temblando. Cuando cerré la puerta, la radio volvió a encenderse. Una voz distinta, más joven, más viva, dijo. Gracias por detenerte. Al día siguiente, en un paradero, les conté a unos compañeros lo que había visto. Uno de ellos, un chofer viejo, me miró serio y me dijo. Ese camión se accidentó hace casi 20 años. El chofer se llamaba Diego.
murió calcinado. Desde entonces, los que pasan por ahí de madrugada dicen que el GPS se vuelve loco, que la brújula gira sola y que aparece un tráiler que pide auxilio. Le mostré mi GPS. Marcaba sin señal. La pantalla tenía una mancha oscura en forma de círculo. Esa noche no dormí. Sentía que alguien estaba en la cabina. Semanas después, tuve que pasar por el mismo tramo. A la misma hora. Me preparé mentalmente, jurando no mirar hacia los lados. Pero justo al llegar al kilómetro 162, las luces del tablero parpadearon. El motor se ahogó por unos segundos. Y de reojo, por el espejo lateral, vi algo imposible, un tráiler azul ardiendo, avanzando por el acotamiento sin conductor. Las llamas no iluminaban el entorno. Era un fuego opaco, silencioso. Apreté el volante, aceleré lo más que pude. Aún así, la sombra del camión seguía detrás, manteniendo la distancia. No escuchaba el motor, pero veía el reflejo del fuego en el asfalto. De pronto, la radio volvió a prenderse. Una voz gritó: «Frena, Rubén. Frena ya». Obedecí sin pensar. Unos metros más adelante, un tráiler venía en sentido contrario, invadiendo mi carril. De no haber frenado, me habría partido en dos. Cuando el peligro pasó, el fuego desapareció. El espejo volvió a reflejar solo la noche. No sé quién me habló, pero quiero creer que fue él. Desde esa noche, llevo una gorra gris colgada del retrovisor. No la toco ni la quito. Cada vez que cruzo un tramo peligroso, la gorra se mueve sola, como si el viento la empujara. Y a veces, en la radio, escucho la misma voz, calmada, diciendo: «Todo bien, Rubén». Muchos colegas aseguran que el espíritu de Diego sigue en ese tramo, ayudando a los que se duermen, encendiendo su faro para que no terminen como él. Otros dicen que quienes lo ven están marcados y que tarde o temprano el fuego los alcanza. Yo prefiero creer que me salvó. Porque esa madrugada, cuando la voz me gritó «frena», me devolvió la vida. Si alguna vez manejan por el desierto entre Monterrey y Chihuahua y ven un destello en la distancia, no se acerquen. A menos que estén dispuestos a mirar a quien nunca dejó de conducir. Hola canal, mi nombre es Ernesto, y esta es mi historia. He pasado media vida detrás de un volante. A mis 50 años, el tráiler es lo único que me hace sentir en control, el peso obedeciendo al freno de motor, el ronquido constante del diésel, la línea blanca corriendo como un hilo que no se acaba. Conozco los silencios de la madrugada, el olor del asfalto después de la lluvia y la forma en que la neblina se mete bajo las puertas cuando uno cree que todo está cerrado. He visto accidentes, cierres repentinos, retenes perdidos en medio de la nada. Pero nada se parece a lo que me pasó en la autopista entre Tepic y Mazatlán. Lo cuento como me sale, sin adornos y sin intención de convencer a nadie. Yo estaba ahí. Y desde esa noche conduzco distinto, como si el camino pudiera abrirse y tragarte sin hacer ruido. Junio. Temporada de lluvias. Venía con rollos de papel para una imprenta en Mazatlán. Carga ligera, ruta conocida. Crucé Tepic poco después de la medianoche y, por costumbre, me detuve antes de la caseta de Rosa Morada a tomar café en un puesto que abre cuando todos duermen. El dueño, un tipo flaco con la camisa siempre remangada, bromeó con lo de siempre: «No se me quede dormido allá por el 115». Luego bajó la voz y añadió algo que rompió el tono: «Últimamente se ve una luz, y a los que se acercan les va mal». Asentí sin ganas. En la carretera abundan los avisos que suenan a cuento. Pagué, regresé a la unidad y seguí. La autopista estaba vacía. Ni un tráiler detrás ni un auto por delante. El aire era una mezcla de humedad y calor detenido. El parabrisas respiraba con cada barrido del limpiador y la cabina tenía ese olor que deja el papel mojado, un aroma como a bodega lejana. Sabía que, con la carga tan liviana, el camión respondía más rápido de lo que acostumbro. Me repetí que había que ir con calma. A esa hora uno confunde confianza con prisa. Entré a un tramo donde la neblina baja iba pegada al piso, como una manta. Reduje a velocidad de prudencia. No había señales claras, solo brotaban de pronto, borrosas, y se iban.
A esas alturas el reloj del tablero marcaba las 2:05. El motor llevaba buen ritmo, las agujas estables. Y entonces la vi. Al principio pensé que era el faro de otro vehículo que venía mal alineado. Una luz blanca, exacta, flotando a la altura del cofre. No parpadeaba ni rebotaba contra nada. Era una esfera del tamaño de un balón grande, suspendida, con un resplandor uniforme que no proyectaba sombra. Frené suave, no por valentía sino por instinto, con algo desconocido delante, más vale tomar distancia. La luz no se movió. Parecía esperarme. El tablero parpadeó. Una a una, las luces se apagaron hasta dejarme con el motor mudo. No hubo explosión ni chisporroteo. Silencio. Un silencio tan denso que se oía el chasquido de cada gota sobre el toldo. El limpiaparabrisas se detuvo a mitad del trayecto, el vidrio quedó marcado por un arco de agua. Entonces el parabrisas empezó a empañarse, pero desde adentro, como si el vidrio tuviera pulmones. Pasé la palma para limpiar, la superficie estaba seca. En esa neblina interior apareció un trazo, lento, como si una uña escribiera desde el otro lado, ¿por qué sigues aquí? Ahí me falló la respiración. Bajé la ventana para tomar aire y un frío seco entró de golpe, un frío que no parecía de esta costa. Abrí la puerta y bajé, porque la cabina me pesaba como una caja cerrada. Afuera, la luz seguía a unos 10 metros. No hacía ruido, no vibraba, su resplandor le quitaba profundidad a la escena. El asfalto brillaba como si estuviera recién pulido. Caminé 2 pasos y sentí que el piso cedía apenas, como si no pisara sobre algo firme. Levanté la linterna, pero el haz no tocaba la esfera, se diluía antes de llegar. Detrás de mí, pasos. No eco, pasos. Un hombre estaba junto al costado del tráiler, empapado de lluvia aunque el cielo solo dejaba llovizna. Uniforme de otra empresa, botas con lodo, rostro pálido de desvelo eterno. No hizo falta que hablara. Me miró sin expresión, levantó la mano y, con el gesto más simple del mundo, me indicó que regresara a la cabina. Los ojos no tenían brillo de vida, pero tampoco maldad. Eran ojos de alguien con un trabajo que cumplir. Obedecí sin discutir. Di la vuelta, subí con el corazón en la garganta y giré la llave con la esperanza puesta en un milagro mecánico. El motor despertó como si no hubiera muerto. El tablero se llenó de luz. La radio, que yo no había prendido, escupió un zumbido de estática y, en ese ruido, se metió una voz deslavada que parecía venir desde un cuarto vacío. Ernesto, no te detengas. Aceleré sin mirar por el espejo. La luz no estalló ni se apagó, simplemente dejó de estar. Conduje hasta que la neblina se abrió y el aire recuperó temperatura. Miré el reloj y marcaba las 3:10. Había hecho ese tramo cientos de veces, no era normal haber perdido más de 1 hora con lo poco que avancé, menos con el tanque medio diente abajo en consumo. En el paradero de Ruiz me bajé con manos de alambre. El encargado, un viejo que ha visto pasar más historias que camiones, me leyó la cara. Cuando dije kilómetro 115 frunció el ceño y me llevó a la pared donde cuelga una foto vieja, un grupo de choferes en un patio, todos sonrientes, la lona de una caja asomando atrás. En el centro, un muchacho con mirada de turno largo. Debajo, escrito con marcador, Javier Gómez. El encargado resumió lo necesario, desaparición el 12 de junio de 1998, camión y carga nunca encontrados, última transmisión en el CB con ruido y una frase incompleta, entramos a la luz. No dormí esa noche. En el taller, al día siguiente, el eléctrico mostró aislamiento tostado en cables del tablero como por descarga, pero sin marcas en el cofre ni fusibles saltados. Son de esas contradicciones que uno aprende a no discutir para que no lo manden a descansar por estrés. Preferí callar. Durante semanas la frecuencia corta se encendía sola a deshoras con un soplido de fondo, palabras sin cuerpo, momentos en que juraría oír mi nombre pronunciado por alguien que masticaba estática. Un colega me dijo por mensaje que, pasada la madrugada, yo había contestado la radio con un ya no sigas aquí. Yo estaba dormido en un patio. El miedo iba y venía como dolor viejo. Con el tiempo me repetí que todo tiene explicación, calor, humedad, cansancio.
Quise creerlo hasta que volví a cruzar de noche, a finales de octubre, porque a veces las rutas no te preguntan si quieres o no. El reloj marcaba las 2:09 cuando la autopista cambió de textura justo donde recordaba. No era imaginación, las llantas transmiten cosas que la vista no ve. Se afina el oído de la planta, el volante pesa distinto, la cabina pierde olor a diésel y gana olor a metal mojado. Entonces aparecieron no una, sino 3 luces. La del centro, del tamaño de una rueda, las laterales, menores, flotando como escoltas. Avanzaban a la misma velocidad que yo, corrigiendo cada giro con la precisión de algo que conoce la inercia mejor que uno. El CB se activó solo. No hubo voz, solo una respiración que no era mía. Me negué a frenar. Bajé un cambio y mantuve el ritmo. La esfera mayor se alineó frente al cofre, a distancia de choque. No emitía calor, tampoco deslumbraba. Era un blanco que no hacía daño a los ojos, pero anulaba todo alrededor. El interior de la cabina se volvió blanco. Desaparecieron reloj, consola, sentido de pendiente. No escuché al motor. No escuché nada. Fue como estar suspendido en la página en blanco de un libro a punto de escribirse. Luego vinieron sensaciones sueltas, peso sobre el pecho, un cosquilleo en los dientes, el pensamiento extraño de que no debía pronunciar mi propio nombre en voz alta. Cuando el mundo regresó, el tráiler estaba detenido en el acotamiento. El motor apagado. El tablero vivo. La hora clavada en 3:10, como antes. Bajé con piernas torpes. El aire estaba más frío que minutos previos, la neblina más baja. Frente al camión, en el lodo, había huellas de botas hacia el monte, hundidas como de alguien que venía cansado, abiertas como de quien carga peso. Las seguí con la linterna hasta un claro mínimo. Sobre la tierra, una placa metálica pequeña con el nombre grabado a buril, Javier Gómez. Al tocarla, sentí la frialdad de lo que ha estado demasiado tiempo a la intemperie. Volví corriendo a la unidad y no paré hasta ver mar. En el patio de descarga, el tacógrafo enseñó una ausencia, 20 y tantos minutos sin registro en el tramo en que yo recordaba estar despierto. No eras el primero, dijo un supervisor sin mirarme, al que el GPS le muerde un pedazo del viaje. Eso fue todo. Nadie quiere papeles con palabras como luz o desaparición. Esa noche, con el camión apagado y el patio callado, la radio emitió un solo mensaje, una voz apagada que no sabría ubicar en garganta de hombre: gracias por no cruzar. No hubo más. Desde entonces tomé una regla que no he roto: si me agarra la hora mala, no paso ese tramo. Me orillo, duermo, espero al amanecer. No importa quién se enoje ni qué tan urgente sea la descarga. Cada quien escoge de qué quiere arrepentirse. Yo prefiero retrasos. Algunos colegas se han reído. 2 me buscaron para contarme lo suyo: una vibración en el volante como si el asfalto se volviera agua, un hoyo sin señal que deja a la unidad muda, una foto vieja de alguien que miró a la cámara sin saber que ya estaba del otro lado. También llegaron los relatos que nadie quiere confirmar: unidades que marcaron por última vez su ubicación en el kilómetro maldito y luego nada, familias preguntando, despachos aclarando que no hay rastro de fuga, nada de violencia, que simplemente faltan. Lo único común, la hora, entre 2 y 3, casi siempre cerca de las 3:10. Eso sería el fin si no hubiera un último detalle que me desarma cuando intento racionalizarlo todo. Meses después de aquella noche, limpiando el compartimento del copiloto, encontré un uniforme impecable, doblado con una pulcritud que yo no tengo. No era de mi talla. Tenía bordado un nombre en hilo azul: Ernesto Herrera. El mío. Lo saqué temblando. Olía a papel húmedo, no a sudor. Nadie en el patio supo decirme cómo llegó ahí. Me lo quedé. No lo uso. Lo guardo como se guarda el retrato de alguien que no quieres olvidar por si regresa. A veces, cuando el turno me pone en carretera a esas horas tercas, el CB despierta con su ronquido metálico, aunque yo lo tenga en cero. No siempre hay palabras. Cuando las hay, suenan iguales a mi propia voz, como si hablara desde el fondo de un túnel: no cruces la luz. No contesto. Solo bajo un cambio, centro la vista, sostengo el volante con los dedos flojos para que la vibración me cuente la ruta que no se ve.
así paso. He dado vueltas a esto durante años y la resolución a la que llegué es simple, aunque nadie tiene obligación de creerla. Lo de aquella noche no fue una alucinación ni una broma pesada ni un fenómeno atmosférico sin nombre. Esa luz es una frontera. No sé si natural, no sé si puesta por algo que no entiendo. Una entrada que no regresa a lo mismo. Algunos se acercan y quedan del otro lado, repitiendo un fragmento de su viaje como aviso para los que venimos atrás. El hombre empapado que me señaló la cabina, la placa con el nombre, el horario que se congela, el consumo que no cuadra, la foto amarilla en la pared, todo apunta a lo mismo. Hay turnos que no terminan. Y hay conductores que siguen en su servicio, a destiempo, para advertir. ¿Por qué yo? No lo sé. Tal vez porque en ese minuto exacto estaba despierto y dispuesto a obedecer. Tal vez porque otro Ernesto, el que no volvió, está del otro lado cuidando que este Ernesto no cruce donde no debe. No pretendo resolverlo más. Conducir ya tiene suficientes ecuaciones. Cada que paso por allí de día, miro el acotamiento y busco señales de que todo fue imaginación, marcas de pintura, postes recientes, alguna obra que explique luces. No hay nada. Solo, en una curva, un montón discreto de flores marchitas y una cruz sencilla clavada baja, con una fecha escrita a mano que coincide con la que me contaron. No me detengo. No tomo fotos. Paso y dejo que el espejo retrovisor me devuelva la nada. Si alguna vez te toca conducir por ese tramo y el reloj se empecina en escribir las 3:10, hazme caso aunque no me conozcas. Mantén el rumbo. No te acerques a lo que brilla más que el mundo. No escuches si te llama por tu nombre. Acelera lo suficiente para que el camión te cuente con su vibración que el asfalto sigue siendo asfalto. Habla bajito, aunque sea para ti, no cruces la luz. Y si, aún así, una figura mojada se te pone al lado y te hace el gesto de regresar a la cabina, hazlo sin discutir. Nadie ha perdido la vida por obedecer una advertencia. Yo sigo trabajando. Anoto cada salida, reviso niveles, cuido frenos. El miedo ya es parte de la lista de verificación, me recuerda que estoy vivo. Cuando apago el motor al final del día, a veces la radio se enciende sola y escupe un hilo de estática que muere enseguida. No me asusto. Digo gracias en voz baja y cierro la puerta. Si del otro lado hay alguien con mi nombre, deseo que algún día descanse. Si soy yo mismo, lo mismo deseo. Y si alguna vez me cruzas en esa autopista y me ves avanzar más despacio de lo normal, no pienses que estoy distraído. Solo estoy contando, con el pecho y con las manos, los metros que me separan de una luz que aprendí a no mirar de frente. Hola canal, mi nombre es Rogelio, y esta es mi historia. Fui trailero durante 27 años. En este oficio uno aprende a desconfiar del silencio, de las luces fijas en la distancia y de los caminos demasiado rectos. Pero lo que viví aquella noche no fue una ilusión del cansancio ni una confusión por el sueño. Lo que pasó ocurrió realmente, y desde entonces estoy convencido de que hay carreteras que se alimentan de nosotros. Era marzo del 2022. Manejaba un tráiler refrigerado de la empresa para la que trabajaba desde hacía más de una década. Llevaba cajas de fruta rumbo a la frontera. Había salido de Guadalajara al atardecer, con buena carga, buen clima y el tanque lleno. Calculé llegar a Durango poco antes del amanecer. Esa ruta la conocía de memoria, pero esa noche todo se sintió distinto desde el inicio. En la radio, por el Canal 5, varios compañeros advertían sobre neblina espesa y un tramo en reparación pasando el kilómetro 274. Decidí ir despacio. No había luna, solo el brillo débil de los faros y el asfalto húmedo como una piel recién respirando. A las 12:30 pasé la caseta de Zacatecas y seguí derecho. En el aire flotaba un olor a metal caliente, ese que anuncian los frenos largos o el aceite recalentado, pero el tablero no marcaba ninguna falla. Poco después de la 1, noté algo raro, el paisaje no cambiaba. Pasaban los minutos, el velocímetro estable, pero las curvas parecían repetirse. Las mismas piedras, los mismos árboles. Pensé que era el cansancio. Tomé el termo de café, pero el líquido estaba helado. Entonces supe que algo estaba mal.
El reloj del tablero marcaba las 2:06. No pasaba de esa hora. Encendí la radio para distraerme, pero solo se escuchaba un zumbido grave. Intenté mover el dial, pero la perilla no giraba. De pronto, entre la estática, se filtró una voz. No entendí las palabras, pero el tono era claro, alguien susurraba mi nombre. Pisé el acelerador. El motor rugió, pero el paisaje seguía idéntico. Ni una subida, ni una bajada. Todo plano, todo igual. A los pocos minutos, las luces de otro tráiler aparecieron por el retrovisor. Me alivié. Pensé en hacer luces para que pasara. Pero al verlo acercarse noté algo imposible, era mi mismo camión. Mismo modelo, mismo número en la caja, mismo color. Y, al mirar con atención, pude distinguir mi rostro al volante. El tráiler se mantenía a unos 50 metros detrás, copiando cada movimiento. Frenaba cuando yo frenaba. Encendía las direccionales al mismo tiempo. Intenté salirme al acotamiento para dejarlo pasar, pero al hacerlo, él hizo lo mismo. Durante los siguientes minutos, o lo que creí que fueron minutos, la duplicación se mantuvo. Una persecución sin sentido. La radio volvió a crujir, y en medio del ruido reconocí claramente mi propia voz diciendo: «No sigas este camino». El pecho se me cerró. Pensé en detenerme, pero algo me lo impidió. Las manos no respondían. El cuerpo seguía manejando solo, como si el tráiler se moviera por voluntad propia. De pronto, todo cambió. El tramo que llevaba horas recorriendo terminó abruptamente en una curva. Del otro lado, un túnel estrecho, sin alumbrado. Entré sin pensar, porque no había espacio para frenar. Dentro del túnel el ruido del motor se multiplicó, rebotando contra las paredes. El aire era pesado, húmedo, con un olor a tierra vieja. A mitad del túnel, las luces del tablero se apagaron. Solo quedaron los faros. Y justo delante de mí, por un segundo, apareció el mismo tráiler que me seguía, detenido, bloqueando el paso. Frené con todas mis fuerzas. El chirrido me partió los oídos. El tráiler se deslizó hasta detenerse a escasos metros del otro. Pero al mirar bien, no había nadie. El espacio frente a mí estaba vacío. Apagué el motor y bajé. El túnel estaba completamente en silencio. Ni el eco de mis pasos respondía. Avancé unos metros con la linterna y vi algo que me heló. Las paredes del túnel estaban cubiertas de marcas. Números de unidad, nombres, fechas. Cientos de inscripciones hechas con algo afilado, como si los choferes hubieran dejado sus datos antes de desaparecer. En una de esas marcas reconocí un número que era imposible, el de mi propio camión. Sentí que la piel se me encogía. Giré para volver al tráiler, pero la salida del túnel ya no estaba. Solo oscuridad. Caminé sin rumbo, llamando en voz alta, hasta que el aire empezó a oler a diésel fresco. Una brisa tibia me golpeó la cara. Cuando encendí la linterna de nuevo, estaba otra vez en la carretera, fuera del túnel, con el camión encendido y la radio funcionando. Miré el reloj, 3:10. El kilómetro 274 había quedado atrás. Y, sin embargo, el odómetro no había avanzado. Seguí manejando en silencio hasta llegar al siguiente paradero, un lugar pequeño con 2 camiones estacionados. Uno de los choferes me vio llegar pálido y me preguntó si todo iba bien. Le conté lo ocurrido. El hombre se puso serio. Dijo que no era el primero. Que en esa zona, entre el 270 y el 280, habían desaparecido 3 unidades en menos de 5 años. Todas a la misma hora. Que los cuerpos nunca se encontraron, ni los camiones. Solo, a veces, los números de sus unidades grabados en las paredes del túnel viejo de Miraflores, clausurado desde hacía décadas. No quise creerle, pero esa noche no pude dormir. A la semana siguiente, un inspector de la empresa me mostró algo. Revisando el sistema de rastreo, el GPS de mi unidad había marcado, durante 40 minutos, una ubicación que no existe, una coordenada sin registro, justo entre los cerros. Me dijo que no lo tomara en serio, que a veces las señales se cruzan. Pero yo ya sabía que no era error. 2 meses después, un amigo mío, Antonio,
con quien compartí ruta por años, desapareció en ese mismo tramo. Lo buscaban desde hacía días. Fui a ayudar en la búsqueda. En la entrada del túnel viejo encontramos las paredes llenas de nombres, y entre ellos, uno nuevo, fresco, recién grabado, Antonio R. Ahí comprendí todo. La carretera no perdona a los que ignoran las señales. Aquella noche, cuando me vi a mí mismo detrás del volante, no era un espejismo, era el aviso. Una advertencia de lo que ocurre cuando sigues manejando después de que el tiempo se detiene. La duplicación, las voces, el túnel, todo forma parte del mismo fenómeno. La carretera repite a los que no aprendieron a detenerse. Desde esa noche, el reloj de mi tablero se congela cada vez que paso por el 270. La hora nunca cambia, 3:10. El aire se vuelve pesado, el parabrisas transpira y el CB empieza a emitir un ruido sordo. Entonces bajo la velocidad, pongo intermitentes y repito en voz baja lo que me escuché decir aquella vez. No sigas este camino. No lo hago por superstición, sino por memoria. Porque sé que hay versiones de mí mismo que no tuvieron la misma suerte. Quizás siguen manejando dentro de ese túnel sin salida, grabando sus nombres en las paredes una y otra vez. Muchos dicen que cuando un trailero desaparece es porque lo asaltaron, porque se durmió, porque se salió de la cinta. Pero yo he visto los nombres tallados en la piedra, las marcas exactas de las unidades, los horarios repetidos en los registros. Nadie puede explicarlo. Los más viejos dicen que ese túnel fue construido sobre un tramo de minas viejas y que los ruidos que se escuchan ahí son de las máquinas que quedaron enterradas. Yo prefiero pensar que son los motores de los que ya no pudieron salir. A veces sueño con la escena. Voy conduciendo de noche, la neblina se abre, el reloj marca las 2:06. En el espejo aparece el mismo camión siguiéndome. Y cuando trato de frenar, descubro que no hay carretera, solo un túnel que se curva hacia la nada. Me despierto sudando, con el corazón reventando contra el pecho, y la radio del camión emitiendo la misma estática que escuché aquella noche. Sigo trabajando, pero nunca más paso por esa ruta. Si tengo que llegar al norte, rodeo por Colotlán, aunque me tome horas extras. Hay cosas que no se negocian. Prefiero perder tiempo que perderme yo. La última vez que hablé de esto fue con un inspector nuevo. Le conté lo del túnel, la luz, las voces. Me escuchó con escepticismo y, antes de irse, dijo que revisaría los registros antiguos. 2 semanas después me llamó. Solo dijo una frase antes de colgar. El número de tu unidad está en la lista de desaparecidos del 99. Me quedé en silencio largo rato. No podía entender cómo. Ese número había estado conmigo siempre, desde que entré a la empresa. ¿Cómo podía figurar como desaparecido? Esa noche me senté frente al tráiler y miré el tablero apagado. En el reflejo del cristal, durante unos segundos, juraría que vi a alguien más sentado en el asiento del conductor, moviendo los labios como si murmurara algo. No escuché su voz, pero supe lo que decía. Era la misma advertencia de siempre, la que salva a unos y condena a otros. No sigas este camino. Desde entonces, lo tengo grabado. Y si alguien que me escucha también es chofer, le digo esto: si una noche el reloj deja de avanzar y sientes que el camino se repite, no sigas. Detente. Porque puede que el siguiente túnel no te devuelva.